Hola, muy buenas tardes. A nombre del comité organizador del tercer Congreso Virtual Internacional Multidisciplinario, es para mí un honor darles la más cordial bienvenida a esta conferencia sobre la ingeniería y mejora de procesos, la cual será impartida por el doctor Omar Aguilar García. En esta ocasión, como relator nos acompaña el maestro Asís Navarro y como moderadora su servidora Adriana Zambrano. La productividad es un detonador de innovación que impacta en la creación de productos, servicios y procesos. Además de generar un cambio interno, hay una mejora en la calidad del servicio al cliente. Hay eficiencia operativa y productividad. Y cuando se presentan cambios en el mercado, hay una mejor adaptación y se alcanza la eficacia comercial. La reingeniería y mejora de procesos son dos herramientas necesarias a la hora de mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y obtener mayor calidad en los productos y servicios de las empresas. Ambos se basan en la transformación de una compañía para su mejoramiento, pero la mejora de procesos lo hace desde cambios suaves y poco notorios, mientras que la reingeniería de procesos se caracteriza por transformar radicalmente la forma de hacer las cosas en la empresa. El día de hoy, el doctor Omar García estará presentando esta conferencia. El doctor Omar es doctor en Ciencias, en Metalurgia y Ciencias de los Materiales por el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con la tesis Adición de materiales no convencionales a una porcelana tipo Stoneware. Es miembro del Cuerpo Académico en Consolidación, Desarrollo de Productos de Innovación Tecnológica, con línea de investigación, optimización de productos y procesos. El doctor cuenta con una amplia producción científica, entre las que destacan aplicación de diseño de experimentos para determinar el efecto de partículas zirconia ítrea en un vidrio sódico, aplicación de diseño de experimentos en la obtención de nanomateriales de carbono y diseño de experimentos Taguchi para la síntesis de nanomateriales de carbono. Sin más preámbulos, cedo la palabra al doctor Aguilar. Doctor. Muy bien. Bueno, gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer venir a hablar de un tema que me apasiona. Y entonces es complicado abordar tantas cosas y lo quise presentar más como lo están viendo ahí en esa diapositiva en el sentido de casos y de investigaciones que se han generado para la optimización de... ahí tengo un error, lo quise llevar en el título, pero en realidad no es una mejora de procesos de lo que yo les voy a hablar, sino una mejora de productos. Ahorita les voy a platicar un poquito en lo que se refiere a ingeniería de calidad y muy puntualmente a lo de Taguchi, en la parte de calidad offline, que es lo que nos atañe en este momento. Y entonces, en realidad, cada uno de esos casos o proyectos que ahí ven en el contenido es prácticamente la mejora del producto, más no el proceso. O sea, también se mejoró el proceso, pero el tiempo no nos daba para mostrar toda la liga o toda la secuencia desde mejora del producto, después mejora del proceso y todo ese seguimiento de calidad online y offline. Entonces, opté nada más por hablar un poquito de esa parte de calidad offline, de mejora de productos, más no de procesos. ¿Ok? Bien. A manera de introducción, muy puntualmente, primero voy a abordar el concepto de la metodología Taguchi, que lo que de manera sustancial habla es de disminuir la pérdida causada a la sociedad, y esa disminución de la pérdida la tenemos que contrarrestar, por decirlo desde un punto de vista, desde que diseñamos el producto. Si tenemos un mal diseño de producto, una mala selección de los parámetros, muy fácilmente vamos a tener variaciones en lo que se refiere a calidad, y eso conlleva pérdidas muy costosas, desde el disgusto por un producto de mala calidad, desde el pago de cuando algo se descompone, garantías, se me había ido la palabra de garantías para resarcir el daño por algún producto también que no cumple con especificaciones. Entonces lo que vamos a tratar es ver con una metodología, muy puntualmente con estadística, cómo logramos obtener esos parámetros óptimos para cada uno de los productos. Entonces, la idea es precisamente disminuir la razón señal ruido. Taguchi genera
unas transformaciones logarítmicas. Para ello se tienen 3 características de calidad. Las voy a ir comentando muy rápidamente para ajustarme a los 40-45 minutos que tenemos. Entonces, esas características de calidad, que son 3, tenemos que identificar si se trata de una característica de calidad nominal es mejor, como por ejemplo en la fabricación de un ring de llantas, ¿verdad? Si el ring tiene que ser de 15 pulgadas, yo te voy a apreciar que sea de 15 pulgadas exactitas. No voy a decir, ay, qué padre, ¿no? Lo hiciste de 16 pulgadas, maravilloso. Entonces, entre más grande por mí va a ser mejor. Entonces, debemos de cuidar mucho esa parte de la nominalidad en este caso. Tenemos otros casos en los que tenemos una característica de menor es mejor. Aquí, para no serlo tan aburrido, como que se te ocurre de una característica menor es mejor. Minimizar, no sé, el margen de error. Minimizar el margen de error cuando hablas, por ejemplo, a un call center que quieres hacer una reservación en el hotel. Yo te garantizo que entre menos tiempo te tengan ahí en el teléfono, tú vas a estar más contento, no vas a decir, oye, qué padre, aquí estuve muchísimos minutos contigo para hacer una reservación de mis vacaciones. Entonces, hay muchas características también que se refieren a menores mejor, pero hay otras también que son de mayores mejor y mayores mejor. La utilidad de la empresa. Utilidad, hablando de un producto. Sí, sabes, a ver. Por ejemplo, la resistencia mecánica, ¿no? Casi todo lo que tiene que ver con resistencia mecánica. Entonces, nosotros decimos, entre mayor resistencia mecánica tenga cierto producto, yo estoy más contento, ¿no? En el caso de, voy a presentar un proyecto de vidrio, que la función o la finalidad de esto era incrementar las propiedades mecánicas en relación para generar un vidrio de alta seguridad. Si hay unos valores que están normados como mínimos para tener un blindaje de cierta cantidad, pero si puedes optar o obtener una mayor resistencia mecánica, un mayor módulo de ruptura, pues obviamente vas a estar feliz, o sea, nadie se va a quejar de eso. Entonces, es lo que vamos a hacer con Taguchi. Y la parte interesante es de que se puede generar con muy poquitos experimentos el identificar cuáles son las características para el procesamiento y nosotros garantizar o por lo menos disminuir la incertidumbre para obtener esas características de calidad. ¿Ok? Ojo, con las desventajas que tiene Taguchi, o sea, también hay que ver la parte negativa, es decir, modelos Taguchi son modelos muy fraccionarios, y al estar sumamente fraccionarios, es decir, puedes identificar y puedes ver y puedes visualizar un montón de variables con bien poquitos experimentos, pero en la vida hay que sacrificar una cosa por obtener otra. Entonces, ¿qué vamos a sacrificar? Se conoce como resolución, y también en estadística se conoce como un modelo sumamente confundido. Y entonces de repente no sé si lo que yo estoy diciendo que es importante se refiere al parámetro, al efecto principal, o pudiera ser alguna interacción. No me voy a meter tanto en eso porque obviamente el tiempo no nos va a dar para ver todas estas situaciones en lo que se refiere a resolución. Muy bien, en el momento que haya alguna duda, pregunta, díganme. Si no la puedo responder, les voy a decir con toda confianza, no la sé, y entonces ahí hay muchos expertos que veo por aquí en el foro, entonces los me diría, ahora sí que esa respuesta no la vengo manejando, ¿verdad? Entonces vamos a ver quién me puede ayudar para resolverla sin ningún problema. También de eso se trata la calidad, no somos sabios en todo, pero bueno, es un poquito de eso. Entonces, Taguchi enseña cómo mejorar en forma rápida el diseño de productos y procesos. Obviamente, primero hay que identificar qué es lo que quiere el cliente, ¿no? Es decir, qué necesidades tiene el cliente para yo a partir de eso poderlo obtener con la mínima variabilidad que se pueda generar. Entonces, siempre la voz del cliente tiene vital importancia para nosotros acomodar esas condiciones o esos niveles o esas variables independientes que voy a tener en mi proceso para garantizar entonces el poder de suministrar al cliente esas variables dependientes, ¿ok? Entonces así va a estar más o menos el manejo o la entrada de este flujo de trabajo o de generación, ¿ok? Bien. Y puntualmente nos vamos a centrar precisamente a lo que se conoce como ingeniería de calidad fuera de la línea.
lo que sería ingeniería de calidad dentro de línea, es lo que muchos de ustedes estudian en las materias de control estadístico de calidad, las gráficas X, las gráficas R, todo eso, de tal manera que dentro de la línea yo garantizo que no tengo variaciones dentro del proceso, pero también puedo hacer análisis fuera de la línea, que es todos los proyectos que traigo aquí, que les voy a presentar, están precisamente enfocados offline. Entonces, aquí es donde yo les comentaba que sí vamos a tener dos variaciones. Una sería el diseño del producto o mejoramiento del producto, que es nuestro caso, es decir, la diapositiva, la primera diapositiva debería haberse nombrado mejora del producto, no mejora del proceso. Y para que no digan, oye, Omar, dijiste que era una plática de mejora de proceso y jamás mencionaste el proceso. Sí, ahí un error mío, perdonen, disculpen, pero corrigiendo, entonces vamos a tener todo lo que se refiere a mejora del producto, ¿ok? Bien. Y vamos a empezar con algo muy sencillo. No le quise, voy a poner en cada uno de los proyectos los participantes para esto. Entonces, los que trabajamos en este proyecto de optimización de modelo de guitarra, sin quitar ningún mérito a ninguno de ellos, la estrella de este proyecto en realidad es un alumno de ingeniería industrial que se llama David Arnoldo Rubio Timal. Él tiene un nombre elegante, disculpen, se me olvida muy pronto todo esto. Los que fabrican guitarras tienen alguna laudero, ¿verdad? Gracias, laudero. Entonces él es laudero generacional desde su abuelo. Me comentaba cuando estaba platicando con él, ya ahorita que está de moda la película Coco, que su tío hermano de su papá, por decirlo de hecho es el hermano de su papá, es el que diseñó y fabricó la guitarra de Coco. Entonces obviamente conocen completamente el proceso de la fabricación de la guitarra. Entonces, para madurar este proyecto, de primera instancia, como con todo el recorrido que tenemos que hacer nosotros como estudiantes, él decía que lo primero que decía, voy a ser bien productivo y quiero producir muchísimas guitarras. Y entonces todo su esfuerzo y enfoque era a producir muchas guitarras, muchas guitarras, no importaba cómo, pero quería producir 50 guitarras al mes, cuando tenía una producción de 1.5 guitarras, ¿no? Después le cayó el 20 y dijo, oye, pero a mí lo que me pide el mercado no es la producción masiva, es decir, a mí me buscan por la calidad de la guitarra. Es una guitarra que no va a valer 2,000, 3,000 pesos, es una guitarra que va a valer 60,000, 80,000, 100,000 pesos. Y entonces fue cuando optamos por generar entonces el nombre de la guitarra óptima en Paracho. Y al final, ahorita les voy a platicar, se va a mostrar precisamente esa guitarra óptima. A pesar de, por ahí vienen algún rollo, lo voy a pasar rápidamente. Ese es el laudero, el señor Rubio, papá de Arnoldo. Tenían como 5 generaciones haciendo guitarras ellos. Y tenía cierta calidad la guitarra, pero decía que era sumamente desgastante el producir y tratar de incrementar la cantidad de guitarras, y el esfuerzo era en demasía y la gratificación muy poca. Eso era lo que comentaba David Arnoldo Rubio Timal. Y entonces también comentaba que los vicios también se iban heredando, se iban transmitiendo generación tras generación, y optó por decir, oye, pues yo estoy estudiando ingeniería industrial, ¿por qué no corregir alguno de esos vicios? Y a pesar de que es un instrumento que tiene muchísimos años de elaboración y de que se ha fabricado, haciendo la búsqueda bibliográfica nos encontramos que prácticamente no se había trabajado de forma sistemática y metodológica para el mejoramiento de la guitarra clásica. Ojo, guitarra clásica. Nos encontramos muchos proyectos que mejoraban la guitarra eléctrica, ¿sí? Otra gran cantidad de proyectos que mejoraban la guitarra de los españoles, esa que hasta se ponen a zapatear y que tiene diferencias en el diseño de la guitarra, el mango, el ángulo es diferente, pero en guitarra clásica prácticamente no había absolutamente nada. Y entonces nos pusimos manos a la obra para identificar puntualmente qué era lo que se tenía que hacer para la fabricación de la guitarra. Entonces se establecieron como objetivos principales encontrar esos parámetros óptimos para la optimización de la guitarra. Y obviamente tuvimos que preguntar a las personas que
que hacen uso y compran esta guitarra, que era lo que querían, para decir, oye, esta guitarra está padrísima, te la compro, no importa que cueste tanto, me enamoro de la guitarra. Y entonces, las características de calidad que nosotros teníamos que medir eran todas esas, que era proyección sonora, afinación, riqueza tímbrica, profundidad, colores, balance, acción y comodidad. Lo complicado de todo esto es que al final del día la guitarra es algo subjetivo, es arte, es decir, no me importa que le hayas metido un montón de tecnología de ingeniería, yo quiero sentir la guitarra y que me enamore de la guitarra. Pero nosotros teníamos que meterle la parte dura, y es decir, teníamos que ver que el timbre fuera lo suficientemente fuerte, por decirlo de alguna manera, y generamos entonces análisis a partir de sonómetros, y también vimos que la intensidad del timbre se mantuviera, es decir, que la onda estuviera constante y el sonido no se perdiera, y entonces le metimos toda esa parte técnica de rigor, por decirlo de alguna manera científico, pero a su vez, ya que habíamos terminado la investigación, no nos quedamos con eso, generamos lo que ustedes ven como un focus group, ¿verdad? Es decir, reunimos a los mejores guitarreros, el que toca, ¿cómo se llama entonces? ¿Guitarrero o guitarrista? Guitarrista, entonces, de los mejores guitarristas, para que tocaran la guitarra y de forma subjetiva, ya nos olvidamos de la parte dura, de la cantidad de decibeles, de la profundidad, de la proyección, de la afinación, y que ellos evaluaran ahora sí de forma muy cualitativa del 1 al 10 cuál era la mejor guitarra. Pues la sorpresa es que todos llegaron a lo mismo, a los mismos resultados que nosotros obtuvimos estadísticamente, las 9 guitarras, porque al final formamos un arreglo Taguchi L9, dijeron, esta guitarra es la que me gusta más, sin estadística, a partir del sentimiento, ¿ok? Y también fabricamos la 10ª guitarra, dijimos, bueno, si te gustó esa, que es la que tenía mejores características de calidad, mayor nitidez, mayor profundidad, mayor comodidad, espérate a esta 10ª guitarra. Pues para no hacerles el cuento largo, esa 10ª guitarra es la que ganó el concurso de artesanía, la edición pasada, y ahorita esa guitarra está en gira por Europa. El costo me dijo, no lo digas, porque de repente van a decir, entonces, déjenme secuestrar a Armando Rubio Timal, y entonces le está yendo bien con las guitarras. Pero fue una guitarra que encantó, y la generación, el bloque de las 9 guitarras, no se ha vendido, las tenemos las 9, bueno, ya me estoy poniendo yo la camiseta de las tenemos, las tiene las 9 guitarras, y la idea es generar una edición que una persona, alguien de los que se dedica a la música, tenga entonces el bloque completo de las 9 guitarras que nos llevaron a la guitarra óptima de la que les estoy hablando. Lo complicado de todo esto no está nada más en seleccionar la guitarra óptima, porque es muy fácil importar maderas, y la idea era hacerlo aquí, made in México, made in Michoacán inclusive. Entonces, todas las maderas que utilizamos para esa guitarra óptima son maderas michoacanas, haciendo uso de un ingeniero en tecnología de la madera, que también nos ayudó y participó en ello, para entonces poder fabricar una guitarra que le mete mucha competencia a las guitarras de Estados Unidos, de Japón y de Alemania, que según tenemos entendido son los mejores fabricantes de guitarras clásicas. Entonces, ahí está. Y después vamos más allá, es decir, esto no terminó solamente en diseñar la guitarra óptima en cuanto a los parámetros, sino que a raíz de esto, entonces obviamente el doctor en tecnología de la madera dijo, pues vamos a hacer un proyecto de sustentabilidad, ¿no? Porque de repente esto puede decir, oye, pues estas guitarras que ahorita son vastas en la región de Michoacán o en México, pues vamos a generar un proyecto para poder entonces cultivar este tipo de árboles y no tengamos después problema de materia prima. Entonces, hacia allá va todos, es decir, no se queda una sola cosa nada más aislada y decir, bueno, obtuve la guitarra óptima, está bien, con maderas mexicanas, está bien, la maquinaria sí tuvo que ser importada, no hay buenas maquinarias, la maquinaria es las cositas estas que están acá en el extremo de la guitarra, que son para afinar, eso también se estuvo regulando. Bueno, voy a ir avanzando porque si no, los 40, 50 minutos que les había prometido que iba a tardar, ya me voy a ir de largo, ¿no? Entonces, esto de aquí fueron 9 guitarras, entonces fue un arreglo L9, no tuvimos la fortuna de hacer una réplica,
obviamente bien fundamentado y bien sustentado, porque hacer una guitarra tardamos 1 mes y medio por cada guitarra, y es decir que esas 9 guitarras nos llevaron el trabajo prácticamente de 1 año. Entonces, hacer una réplica que alguien sí nos criticó y dijo, oye, pero ¿cómo garantizas que sin réplicas esa es la guitarra óptima? Pues no tengo la evidencia, pero el tiempo que tendríamos que trabajar para generar una nueva réplica nos hubiéramos llevado, en lugar de 2 años de investigación, el doble de tiempo, 4 años, y al final los resultados ahí están. O sea, la gente está contenta con esta guitarra óptima. Bueno, entonces las variables independientes que nosotros generamos es la tapa armónica, el modelo de construcción. Adentro de la guitarra hay como ciertas maderitas que difieren para incrementar la resonancia de la guitarra, entonces se modificaron, no fueron inventados, todo fue fundamentado y sustentado con lo que se ha trabajado históricamente. La caja de resonancia, que son los tipos de madera, que son las 3 maderas que se utilizaron, ahí me guardé el nombre de las maderas, ¿verdad? También me pidieron eso, no digas qué maderas son, ni qué tapa, ni qué modelo, pero ahí se generó toda esa investigación y diferentes cuerdas, ¿no? Bien, estos son los formatos de evaluación para finalmente obtener esto. Esta es la famosa señal ruido de Taguchi, con una característica de calidad de mayor es mejor. Nosotros queríamos que tuviera una mayor profundidad de sonido, una mayor intensidad de color en el sonido y una mayor cantidad de decibeles también en el sonido. Muestro solamente una de las tantas variables que evaluamos y nos podemos percatar que solamente la primera de ellas, la tapa, sí genera una gran variabilidad en la característica de calidad. El modelo, madera y cuerdas no son estadísticamente significativas si no me falla la memoria, pero mejor pongo la tabla de ANOVA para ver si sí es cierto. Y sí, no me falló la memoria, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver que solamente la tapa, esa que está ahí, con un alfa del 5%, es la que si ponía una u otra tapa, entonces la cantidad o la intensidad de sonido variaba en demasía, ¿no? De todas maneras, como somos exageradamente buscando la perfección, aunque no fuera estadísticamente significativa ni el modelo, ni la madera de caja, ni las cuerdas, de todas maneras se fabricó una guitarra con los máximos de la señal ruido y se comprobó que efectivamente obtuvimos una guitarra con una calidad excelente de fabricación. Bueno, para que no lo vean, oye, me está echando mentiras, pues ahí están las 9 guitarras cuando se probaron en concierto. Está el video también de todas las personas que palparon y sintieron la guitarra, y por ahí quedaron de mandarnos el video de la gira en Europa de la guitarra óptima para tener toda la parte de evidencia del trabajo de la guitarra óptima en la región de Paracho. Entonces, como conclusiones de este proyecto, me voy a aplicar, yo creo, algunos proyectos, porque si no, no me va a alcanzar el tiempo, los 45-50 minutos que habíamos destinado para esta plática. Es que la innovación repercute positivamente para la mejora de la construcción de un instrumento de calidad. Respaldar una serie de herramientas y estrategias te permite el buen crecimiento y desarrollo. Es decir, si no hubiéramos utilizado Taguchi en esto, yo te aseguro que se hubieran tardado otras 15 generaciones en llegar a lo que nosotros obtuvimos en solamente 2 años. O sea, sí sacrifico parte de la confusión del modelo, no tengo la garantía que me digan, oye, Omar, y las interacciones entre variables, ¿cómo afectan? Pues no te puedo decir, porque no alcancé a analizarlo, no generé réplicas, pero el resultado final ahí está, y te estoy entregando una guitarra que jamás hubiéramos hecho. Entonces, yo creo que vale la pena el sacrificar un poquito de la fotografía completa y obtener este producto que acabamos de obtener. Ahí la cosa no quedó, es decir, al final se generó una nueva marca, se puso un logotipo, se mejoró. Al día de hoy también la productividad se aumentó. Cuando iniciamos en este proyecto se generaba una guitarra, tardábamos mes y medio, y ahorita se pueden fabricar 3 guitarras en 1 mes. O sea, ya se tuvo esa ventaja de producción. Y otra cosa más importante, para estas personas, el fabricar una guitarra que te lleva tanto tiempo y que al final del día no haya un cliente, es un gran problema, es un dolor de cabeza.
pero al sentir y al ver un trabajo profesional con ingeniería, entonces ya cambió la dinámica. Ahora, actualmente se tiene lista de espera para consumir este tipo de guitarras. Entonces tenemos la garantía de que yo voy a fabricar 24, 25 guitarras, pero que ya están vendidas. No tengo que estar buscando, oye, tengo una guitarra buenísima, se hizo un trabajo en el TEC de Morelia para la guitarra óptima, en serio, siéntela. No, ya la sintieron, ya probaron, ya palparon. Arnoldo sufrió cómo se tiene que trabajar para obtener esto, pero los clientes gozaron lo que pueden obtener a partir de un trabajo muy metodológico y muy cuidado, ¿no? Entonces, ese es parte de algo muy tangible y muy sencillo. O sea, no tendría que irme a algo súper elegante como los nombres que leyeron ahí en los artículos que se han publicado, que también obviamente, como podemos hacer algo muy normalito, por decirlo de alguna manera, nada algo así de high-tech, y podemos obtener un producto con una calidad excelente. ¿Ok? No sé si haya alguna duda. ¿No? ¿Le sigo? Bueno, pues vamos a hablar entonces ahora algo de alta tecnología para que vean que de todo hay, ¿no? Entonces, lo que voy a presentar es un trabajo que ahí sí somos un montonal, ¿verdad? Prácticamente está toda la Universidad Michoacán y el Tecnológico de Morelia ahí en ese proyecto. Lo presentamos también en Estados Unidos, en el ASME, allá en Cincinnati, fue el congreso, y lo que se generó fue también exactamente lo mismo que hicimos con la guitarra, pero ahora para optimizar la cantidad de nanotubos de carbono. El nanotubo de carbono está de boom, es más, dicen algunos expertos en la materia que va a ser la nueva manera de teletransportarse en un futuro no muy lejano a partir de ductos de nanotubos de carbono, y que de repente Omar está aquí en el centro de convenciones y en un trancazo ya estoy en otro lado. Entonces eso va a ser una maravilla. Ahora sí no te van a poder decir, y no es cierto, no estabas trabajando, estabas con tus amigos. No, órale, llámame, estoy aquí en el trabajo y te lo demuestro, ¿no? Bueno, algunas aplicaciones de los nanotubos de carbono. Bueno, el carbono tiene, le voy a meter un poquito la parte química. Hay muchas formas alotrópicas. ¿Esto qué quiere decir de alotrópica? Es que tiene el mismo elemento químico de diferentes maneras. Por ejemplo, es carbono el lápiz con el que algunos de ustedes están escribiendo, pero también es carbono el diamante, ¿verdad? Y entonces todas esas diferentes formas conllevan características diferentes y obviamente propiedades diferentes, ¿ok? Nosotros trabajamos para obtener estos nanotubos de carbono mediante un proceso que es el más económico, es decir, no es el que obtenía las mejores características de calidad para la obtención de estos nanotubos de carbono, pero sí era el más barato por mucho. Y entonces lo que se optó también es generar las condiciones de procesamiento. Bueno, hay algunas características de nanomedicina, de cuestiones eléctricas, ambientales y obviamente para la industria petrolera. También obtuvimos una característica de calidad mayor es mejor, queríamos la mayor cantidad de nanotubos de carbono, ¿ok? Y entonces se generaron, porque algunos de los que estaban en esa listota de autores, expertos en la materia, se han dedicado toda su vida para hacer nanotubos de carbono, pero al día que llegamos a trabajar con ellos, no sabían o no tenían la certeza o la garantía de cuáles eran las condiciones del procesamiento para obtener la mayor cantidad de nanotubos de carbono. De repente sí tenían muchos, de repente tenían poquitos, de repente estaban muy angostitos, de repente estaban muy gruesos, y todo debe de ser uniforme para poder entonces llegar a las aplicaciones que la diapositiva anterior mostré. Debe de ser constante, estandarizado, es decir, tener la menor variabilidad y también generar la mayor cantidad de nanotubos de carbono. Bueno, esa es la unidad de reacción. Se inyecta gas argón, se pone un precursor, un horno, mediante un tubo se genera la reacción, y en esta partecita de aquí es donde nosotros colectamos el nanotubo de carbono. Ahorita lo voy a mostrar, yo creo que no me va a dar tiempo más que para, de todos los 4 o 5 proyectos que traía preparados, nada más alcancé a presentar 2, pero bueno, estas son cada una de mis variables dependientes e independientes. Es decir, como variable independiente tenía la temperatura, la velocidad del flujo y el tiempo,
y como variable de respuesta o variable dependiente era la cantidad de carbono de elemento que tenía al momento de estar variando cada una de ellas. El arreglo que nosotros utilizamos en este caso fue un L4, ¿verdad? Y ahí, ojo, tampoco generamos réplica. ¿Cuál sería la complicación de no generar réplica en un arreglo L4? Pues nos vamos a quedar sin grados de libertad. Al quedarte sin grados de libertad, va a ser prácticamente imposible, de primera instancia, identificar cuáles de las variables son estadísticamente significativas. Pero la cantidad de material que teníamos era muy poco, no era tan vasto, entonces, ok, asumimos la responsabilidad de no tener los suficientes grados de libertad, y ya cuando tuviéramos resultados, el que tuviera la menor sumatoria de cuadrados en la tabla de ANOVA, era la que nosotros íbamos a mandar o obligar al error, y ahora sí poder decir cuáles son esas características de procesamiento para obtener las mejores o la mayor cantidad de nanotubos de carbono. Bueno, esas son las condiciones en cuanto a temperatura, tiempos y flujos, y ahí se muestran estas estructuras. Lo que nosotros desearíamos era que hubiera muchas de estas líneas, ¿verdad? Todas estas líneas son nanotubos de carbono, y entre más chiquitas mejor, porque si no deja de ser un nanotubo. Un nanotubo es algo sumamente delgadito y extenso y con la mayor cantidad de carbono. Bueno, ya generamos obviamente todas las micrografías de los cuatro experimentos que se generaron, y volvemos a tener esas gráficas de señal ruido, donde nosotros podemos ver claramente que en la temperatura, la mejor temperatura es la 2, el mejor flujo es el 1, y en cuanto al tiempo, el mejor tiempo también era el nivel 1. Rehicimos igual que en la guitarra, en la 10ª guitarra, entonces aquí generamos nuestra quinta corrida de nanotubos de carbono para demostrar y comprobar que efectivamente Taguchi me diga la verdad, ¿ok? Y entonces es lo que voy a mostrar enseguida. Vamos a ver si efectivamente esos nanotubos, esto ya es, las micrografías anteriores eran de CEM, de microscopio electrónico de barrido. Al momento de obtener las condiciones óptimas, la resolución del CEM no nos daba, y entonces tuvimos que pasar a microscopía electrónica de transmisión. Es decir, disminuimos un montonal, pero un montonal, el tamaño del nanotubo, que eso es una maravilla. Ahora sí que entre más chiquito sea el tubo, mejor. Y también la cantidad de tubos de carbono se incrementaron enormemente. Y dirás, Omar, ¿y cómo sabes eso? O sea, ¿te lo estás inventando? No, pues hicimos un EDS para ver efectivamente espectroscopía de energía dispersa, y podemos observar que al final del día, de iniciar con 80% de tubos de elemento carbono, finalmente llegamos a un 97% de tubos de carbono, con muy poquito esfuerzo, pero muy cuidado en la forma metodológica para llegar precisamente a este resultado. Bueno, creo que ¿le seguimos? Ok, muy bien. Vamos a cambiar. Ahí presento, ¿verdad? Ahí ustedes han de conocer algunos, por lo menos los que están en el TEC, aquí conocen a este tipo de galanazo, ¿verdad? Es el maestro José Contreras, alias el Contreritas. Entonces él es parte de este proyecto de investigación, junto con todos esos investigadores de la Universidad Michoacana. Y por parte del tecnológico está la maestra Lourdes Mondragón, que es maestra del posgrado de materiales, y su servidor del programa de ingeniería industrial. Bien, ahora vamos a cambiarnos a otra cosa muy sencilla, que es la fabricación de sanitarios. Dirán, ¿y a poco para los sanitarios también hay que meterle ciencia? Pues sí, también hay que meter ciencia en un poquito de fabricación de sanitarios. Les voy a platicar rápidamente. El proceso de fabricación de sanitarios se hace mediante algo que denominan slip casting o colada de barbotinas. Haz de cuenta que se forma un atole, y ese atole se vierte a unos moldes de yeso, y por capilaridad los moldes de yeso van haciendo el conformado de la pieza cerámica, se desmonta, y al final ya tienen entonces el sanitario, el lavabo, el plato, lo que ustedes gusten. Bueno, aquí lo que nosotros teníamos de problema es una empresa que está situada en el estado de Hidalgo, muy puntualmente en Pachuca. La empresa se llama Ánfora, algunos la habrán escuchado. Bueno, tenían un problema grave
de estabilización de la suspensión. ¿A qué me refiero esto? Los chinos, por ejemplo, son unos fregonazos en hacer cerámica, muy buenos, y dice, se rumora, y si no tengo yo la certeza, pero le voy a creer al que me lo dijo, que es una persona con bastante credibilidad. De hecho, ahí aparece la doctora Sandra Vibriesca, que en China yo fabrico la barbotina que va a usar mi bisnieto. Es decir, que por lo menos tiene 100 o 150 años de envejecimiento o añejamiento esa suspensión. Y es que entre más guardada esté, más vieja esté la suspensión, se tienen mejores propiedades para la conformación de este tipo de productos. Bueno, el problema en qué data aquí, que muy puntualmente la empresa fabricaba el chocolate, por decirlo de alguna manera, y a los 5 o 6 días tenía una separación de fases. Tenían la fase líquida y todo hasta la parte de abajo un pedazote de parte sólida. Y entonces el volver a dispersar todo eso era bien costoso. O sea, sí se puede, o sea, tienes que meterle otra vez un mixer para que energice toda esa suspensión y nuevamente estén todas las partículas dispersas y se pueda generar el proceso de producción de este tipo de cerámica tradicional. Bueno, la idea, no voy a platicar todo el proyecto porque fue un proyecto bastante integral. Primero, generamos la estabilización de la suspensión. Había una empresa vecina que estaba tirando literalmente ahí al río sulfato de aluminio. Y entonces, con el doctor, que aquí no está, el doctor Satoshi, no le van a decir que no lo puse en la presentación, que él es doctor en química, me comentaba, oye Somar, ¿podríamos entonces utilizar el sulfato de aluminio si logramos separar el sulfato del aluminio? Pero pues yo no tengo la más remota idea de cómo se puede hacer eso. Luego, pues si tú te encargas de esa bronca, hazlo. Y al final sí lo hizo. Él trabaja en la Universidad de Guanajuato y de hecho se patentó un proyecto, este proceso de separación de sulfato de aluminio, que lo nombraron proceso UGE en alusión a la Universidad de Guanajuato. Entonces se pudieron separar entonces las fases de sulfato y de aluminio y yo me quedé con el aluminio. ¿Con qué intención? Con la intención de adicionarlo para hacer más resistente mecánicamente las piezas de porcelana. Es decir, las tazas y los lavabos eran más resistentes. Dirán que si lo comentan, ¿y para qué quieres hacer más resistente una taza de baño o un lavabo? O sea, ¿qué quieres garantizar? Que alguien que esté un poquito pasado de peso no se colapse la taza de baño. Pues no, la idea no era esa, sino la idea era irnos a la parte de la diferenciación del producto. Es decir, yo cumplo con la que me exige la norma oficial mexicana en cuanto a resistencia mecánica, pero puedo hacer productos sumamente más estilizados, es decir, muchísimo más delgado. Y con eso le di una ventaja competitiva enorme a esta empresa. Es decir, incrementó exponencialmente sus ventas a partir de este proyecto tan sencillo nada más, incrementando las propiedades mecánicas, no para hacerlo más resistente. Al final sí utilizamos una característica de calidad mayor, es mejor, pero no lo usamos en ese sentido, lo usamos nada más para cumplir con lo que me exige la norma y puedo hacer entonces productos muchísimo más diferenciados. Es decir, ya no le voy a competir por precio a los chinos. ¿Para qué me pongo con a Sansón en las patadas o así algo se dice el dicho, ¿no? Entonces, pues no le puedo ganar en precio, pero sí te puedo ganar en estilo, ¿no? Y entonces generamos esta situación para poder obtener ese producto sumamente resistentemente mecánico. Bien, voy a hablar nada más, entonces aquí viene todo el proceso de fabricación. La materia prima es la tierra, nada más que ahí le puse los nombres elegantes, son feldespatos, caulines, arcillas, sílice, todo lo que tenemos a nuestra disposición y está vasto en todo México, es eso exactamente, ¿no? Y entonces no cambiamos tampoco para nada el proceso de producción, porque no tiene ningún caso de decir, oye, sí voy a mejorar tu producto, pero vas a cambiar enormemente todo lo que se refiere a línea de producción, sobre todo cuando son sumamente complicadas modificar esas líneas. Entonces la súplica del gerente dijo, órale pues chambele, pero no le cambies a nada. Es decir, yo tengo mis molinos de bola aquí que son unos cosotas grandotototas, haz de cuenta como una garrafa de agua,
que la ponen de forma horizontal imaginando, y entonces por fricción con pequeñas bolas empiezan a hacer la molienda. Eso no lo cambies, porque podría decir alguien muy sencillo: oye, pues le metemos un mixer de alta pulverización y vamos a disminuir el tamaño de partícula. Pues sí, bien fácil, ¿no? Eso cualquiera, ¿para qué te pago para hacer esto que yo ya sé, pero que me sale muy caro? Entonces no modificamos absolutamente nada el proceso de producción, y ahora por primera vez en el diseño número 2, que es el que está aquí, que dice diseño de mezclas para aditivos, que es otro modelo estadístico para la optimización de procesos, ya voy a olvidarme de Taguchi, sino lo que yo quiero es que la suspensión quede siempre, valga la redundancia, suspendida, ¿no? Es decir, que puedan hacer un montonal de chocolate, y ese chocolate pueda estar ahí 15, 20, 30, 1 año, 2 años, 10 años, lo que gusten, y no se tenga necesidad nuevamente de meter una maquinaria para otra vez subir y dejar todo eso sumamente fluido. En eso trataba la investigación. Bueno, pues lo que teníamos que hacer era, este diseñito me lo voy a brincar, les quiero mostrar nada más el de diseño de mezclas, para alcanzar a ver todo el trabajo. Ahí lo tengo, ahí está. Esa grafiquita es una gráfica de superficies, ahí me perdonarán el ANOVA o el análisis de varianza. Tradicionalmente esta empresa utilizaba para dispersar la suspensión, con lo que pegan los de las mudanzas, las cajas, que se llama silicato de sodio, es así como un resistorito líquido, y es el que utilizan. El silicato de sodio lo que hace es, y tristemente también los ingenieros industriales tenemos que saber un montón de química y de todo, o sea, dirán, ¿para qué vemos eso? Bueno, el silicato de sodio lo que hace es, todas esas partículas o arcillas que tienen una cierta carga, este elemento líquido se une a estas partículas, y entonces va a llegar un momento que hay una partícula con signo positivo y una partícula con signo negativo, y es lo que decíamos nosotros, es decir, que siempre se tenga una repulsión entre partículas para garantizar que no se van a aglomerar. Si tú le adicionas un montonal de silicato de sodio a esto, entonces iba a llegar un momento que vas a tener todas las partículas del mismo signo, y entonces en lugar de tener un proceso de defloculación quiere decir hacer ranito, ¿verdad? Que se sienta como es agua, pero y lo volteas y sigue un comportamiento de agua, se llama fluido newtoniano, ¿verdad? Se tenga un fluido newtoniano en todo ello. Pero si se pasaban tantito, pasaban de la gloria al infierno, es decir, tenían un fluido newtoniano, prácticamente agua, y con un miligramo de adición extra de silicato de sodio, en lugar de tener eso como agua, tenían una plastilina súper densa. Haz de cuenta un moco de gorila, ¿no? Que por más que le pudieran hacer, no lo volvían a hacer líquido, era sumamente costoso. Y entonces ahora imagínate tener que tirar un montonal de suspensión porque a alguien se le pasó tantito. Pues bueno, generamos la propuesta de adicionar otros 2 elementos, que yo lo voy a explicar pues como lo entendía yo, ¿verdad? Y me disculparán los expertos en química y todo ello, que es un polímero, y ese polímero se pegaba a la partícula, y entonces haz de cuenta que era como un espermatozoide fecundando, ¿no? Entonces queríamos que la colita del esperma fuera lo suficientemente larga, ¿para qué? Para que no permitiera que se juntaran o que se aglomeraran esas partículas. Esa era mi idea toda loca, ¿no? Y decía, pues vamos a adicionar eso, y eso obviamente se pudo obtener mediante diseño de experimentos, y es un diseño de mezclas. Esto que aparece aquí son los polímeros que les estoy comentando precisamente, que comercialmente se conocen como Darman 7, Darman 811, y el otro es silicato de sodio. Para darle el rigor científico que la ocasión merece, sería poliacrilato de sodio, polimetacrilato de sodio y silicato de sodio, todo eso mezclado para garantizar entonces que la suspensión va a ser lo menos viscosa posible. Y entonces, en el eje de las guías, en el que está así parado, por decirlo de alguna manera, estamos mostrando la viscosidad. Aquí yo puedo ver entonces que toda esta zona de aquí, toda esta zona que es sumamente verde, es lo que yo estoy buscando. Yo busco que la suspensión sea
lo menos viscoso posible, y eso lo garanticé mediante este diseño de mezclas, y al día de hoy es la forma en que siguen estabilizando la suspensión en esta empresa cerámica. Es decir, también hecho a prueba y error, seguiríamos teniendo el mismo problema, que iban a tener que meter tratamiento mecánico para otra vez energizar la suspensión y lo pudieran trabajar. No lo puse, pero en lana es un buen ahorro. Imagínate, no estar utilizando energía eléctrica para hacer todo esto. Entonces, ahora nada más vimos, entonces el tiempo nos alcanzó, dos modelitos, que fue Taguchi, todos en una característica de mayor mejor, y este que fue un diseño de mezclas, y pues por ahí me dicen que el tiempo ya no me alcanzó. Gracias. A continuación, daremos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguno de ustedes ya tenga por ahí alguna pregunta para el doctor. Vamos para que vean qué era lo que se lleva. Y la última, que era el gracias, que ya no alcancé a mostrarlo. Qué bueno. Todo muy entendido. Doctor, por aquí tenemos alguna... el factor humano es parte importante de una reingeniería, pero a la vez es difícil de controlar. ¿Cómo se puede superar esta brecha, por ejemplo, en estos dos ejemplos que vimos? Sí. Bueno, en la parte de la guitarra, que sí, efectivamente el factor humano era importante, lo que se hizo para disminuir esa variabilidad, muy puntualmente diseñamos patrones, por decirlo de alguna manera, para la construcción de la estructura interna. Entonces quitamos toda la posibilidad de que alguna persona se equivocara en la fabricación de las guitarras. Es decir, hay que darle o buscarle la vuelta para que la persona trate de que no genere variabilidad en el proceso. De hecho, también de eso se trata, es decir, que todas esas características de ruido que se mencionan en Taguchi, por muy mal que yo venga, por muy peleado que venga con mi esposa, por la cantidad de impuestos que me cobró Hacienda, y vengo todo agüitado porque me desfalcó con casi todas mis ganancias del año, al llegar a trabajar eso no se genere diferencias o características de calidad que no estamos buscando. Entonces, hablando particularmente de lo que yo acabo de mencionar, en las guitarras se generaron sí, patrones, por decirlo de alguna manera, moldecitos, para que se tuviera que ver en dónde se tenía que cortar cada una de esas cosas, y mapitas para también en los cortes de la madera, la veta, por decirlo de alguna manera, la corteza fuera lo más parecida posible para la construcción de cada una de ellas de las guitarras. En el otro pues les voy a fallar porque no hicimos nada contra el factor humano, o sea, se quedó sin considerar el factor humano, que es bien importante, pero ojo, yo soy bien malo con el factor humano. Aquí tenemos a los buenos, aquí está Rafa y el Inge Gómez, que son los expertos para el manejo de factor humano. Entonces ahí les mandamos la pregunta para allá. Muchas gracias, doctor. Por aquí tenemos otra pregunta. Mencionan que si existe un software ideal para implementarse en este tipo de diseños de experimentos. Como paquetería ideal no hay, es la que uno sepa utilizar más. Hay ciertos paquetes estadísticos ya ampliamente utilizados, el Minitab, los resultados que yo mostré los hice en estadística, hay MATLAB, pero hay infinidad de paquetería. ¿Cuál es la mejor? La que te guste más y a la que le entiendas tú utilizar más. Inclusive todo esto se puede hacer también en Excel, o sea, si tienen el Excel prácticamente está en cualquier oficina, sin ningún problema también se puede utilizar. O sea que a mí me gusta estadística, pero es porque a mí me gusta, no porque sea el mejor, ¿no? Entonces hay quien dice, a mí me gusta más Minitab, a mí me gusta más MATLAB. Entonces hay una gran cantidad de paquetería y muy barata, o sea, no es algo que digan muy ostentoso, es decir,
le tendríamos que invertir unos 1,000 pesos, 1,500 pesos para obtener cualquiera de esta paquetería sin ningún problema. Y doctor, aquí como última pregunta, dice, ¿existe diferencia entre reingeniería de procesos y metodología de gestión de procesos? Para que te engaño, te voy a decir mentiras, ¿verdad? Pero pues la reingeniería consiste en reinventarse prácticamente, o sea, tú tienes algo ya generado y hecho y entonces ves la manera de reestructurar todos tus procesos y productos. Y metodología de gestión de procesos, pues aquí tenemos muchos de gestión, ¿verdad? Que me van a poder decir cuál prácticamente podría ser la diferencia. O hay alguien que nos quite la duda de una vez para no irnos así de la ponencia con la incógnita. ¿Sí? Gracias. Hola, buenas tardes, soy tutor en la UNIVIN de la maestría. A esta parte de la reingeniería, si ven, a final de cuentas, ambos conceptos sí vienen a agarrar el proceso y ver cómo lo mejoramos. ¿Sí? Sin embargo, reingeniería, como bien lo dice el doctor, va hacia cómo lo vamos a reinventar. Y la otra parte viene de cómo utilizar lo que ya tenemos, estas experiencias, para tratar de mejorar. Sí, espero no haberlos enredado más. Quedó muy claro, ¿ya vieron? O sea, todo el mundo puede aprender de todo esto, entonces respondí a la mitad, pero gracias por completar la respuesta. Doctor, aquí mencionan otra pregunta. Dice, si el producto todavía no existe, o sea, no hay expertos, como en el caso de las guitarras que sí lo había, ¿cómo abordamos el factor cualitativo? Si no eres experto, de primera instancia todo esto que les acabo de platicar no es opción. O sea, todas estas metodologías es cuando ya conoces completamente el producto y el proceso y entonces estás en busca de la mejora. Si es algo nuevo, estás en busca de ver qué es lo que pasa. O sea, y entonces para ello, hablando de la parte estadística, pues te vas desde las cuestiones básicas de análisis de una vía, de 2 vías, de 3 vías, y vas agarrando el know-how, por decirlo de alguna manera, para que paulatinamente podamos llegar a esa parte de la optimización, es decir, se tiene que caminar antes de correr. Entonces, ese sería el caminito. Nos acaba de suceder, es decir, había hablando en el campo, alguien que quería meter ciertos hongos para cultivar caña de azúcar, pero no conocía nada de qué hongos y si iba a funcionar. Entonces optamos por hacer un bloque completamente al azar o aleatorizado para ver si funcionaban o no funcionaban los hongos y si era importante o no era importante. Vimos que sí era importante y entonces empezamos ahora sí a continuar el camino para terminar en estos modelos que son prácticamente de superficie, pero ese sería el caminito. Para identificar variables, pues es obviamente el background, el sustento teórico, por muy novedoso que sea el producto, debe haber siempre un respaldo teórico que te va a dar cierta luz y a partir de esa parte teórica no te vas a ciegas, es decir, primero haces una buena investigación bibliográfica, le preguntas a expertos en la materia y esos expertos te podrán dar cierta orientación y a partir de ahí empiezas tú por tu parte a hacer la parte de experimentación e investigación. Es decir, pues te sigues el método científico tal cual, literal, todo el caminito del proceso científico y ahí se genera ese círculo virtuoso de estar generando nuevo conocimiento y aplicación del conocimiento. Muchas gracias, doctor. Ha sido muy grato para todos los participantes de esta conferencia el haber compartido ideas tan relevantes en el ámbito de los procesos de calidad y productividad. Doctor, el Comité de Organización del Tercer Congreso Virtual Internacional Multidisciplinario le expresa la más sincera gratitud por su valiosa contribución al éxito de este evento. A continuación, la contadora Blanca Estela Gaudiño
hará entrega de un reconocimiento para el doctor. Buenas tardes a todos. Bueno, para mí es un honor entregar este reconocimiento y esta constancia por su participación tan destacada al doctor Omar Aguilar García a nombre de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán en este tema, Educación Virtual para la Transformación y el Desarrollo. Muchas felicidades y muchas gracias por su participación. Un aplauso, por favor. Les gustó, ¿verdad? Bueno, y por otra parte, también entregarle una constancia a la maestra Adriana Zambrano Martín, también por su destacada participación como moderadora en el Congreso Virtual Internacional Multidisciplinario en la temática Educación Virtual para la Transformación y el Desarrollo. Se encuentra el maestro Asís Navarro. También le hago entrega por su participación en el Congreso Virtual Multidisciplinario, por su destacada participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora los invitamos a nuestra siguiente actividad como parte de este congreso, que será el conversatorio, el cual se estará llevando a cabo en este mismo salón, y el tema es medición y análisis de procesos, con la distinguida participación de los expertos, el doctor Rafael Lara Hernández, el doctor Jorge Rojas Martínez y el doctor Rafael Madrigal Maldonado. Estará dando inicio dentro de 20 minutos, exactamente 5:30 de la tarde. Muchas gracias. Felicidades. Gracias.